Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy voy a hablar del miedo, ¿sí? De la emoción del miedo. Primero, vamos a identificarlo, vamos a caracterizarlo. El miedo es un peligro, una amenaza, algo que nos mantiene alertas, ¿sí? Nos mantiene atentos, ¿sí? Para mí es una de las emociones para nosotros los seres humanos y para los animales incluso, de más fácil reconocimiento, ¿no? Incluso mucho más que las otras emociones. ¿Por qué? A nosotros los seres humanos porque nos ha permitido, y a los animales también, nos ha permitido la supervivencia de la especie, ¿sí? Y esto de cuidarnos, ¿no? De que siempre es el miedo a ese peligro, a eso que nos acecha, ¿no? Entonces, es una de las emociones más fácil en reconocimiento. O sea, nosotros como seres humanos decimos, a mí me da miedo esto, o ya siento que voy a tener miedo en tal situación. ¿Por qué? Obviamente lo podemos arraigar a alguna situación previa, ¿sí? Donde hemos pasado por algún peligro, entonces nos genera miedo, obviamente, pero nos marca a lo largo de toda la historia, ¿sí? Como seres humanos, ¿sí? Para el hecho de la supervivencia, obviamente, el estar alerta, ¿no? El proteger a la tribu, a la especie, y los animales también. Entonces, pero el miedo, como les decía, obviamente nos mantiene alertas, nos mantiene ahí latentes a la espera, ¿sí? Entonces siempre nos estamos preguntando y estamos preocupándonos, ¿sí? Esto de preocuparse, ¿no? Alguna situación que va a ocurrir. Y muchas veces el miedo es generado por nuestros propios límites, ¿sí? Entonces, claramente que hay situaciones de peligro y hay situaciones de miedo, ¿sí? Donde nosotros sabemos que, no sé, ingresamos a algún lugar peligroso o que nos metemos en alguna situación o algún lugar peligrosa. Pero a veces, con respecto a lo que es la emoción del miedo y que nos atraviesa en un montón de situaciones, es que no nos deja avanzar. El miedo trabaja como una barrera, ¿sí? Como esa barrera para quedarme en mi zona de confort, para quedarme, ¿sí? Detrás de ella, cómodo, ¿sí? Y sin avanzar. Entonces, ¿por qué? Porque me da miedo el futuro, porque me da miedo qué es lo que pueda llegar a pasar, qué es lo que puedan llegar a decir de mí, qué opinión me merece. Entonces, muchas veces, ¿sí? Las personas no luchan por sus sueños, no avanzan o se sienten justamente, ¿no? Como trabados, ¿sí? Porque les genera miedo alguna situación. Como les decía, a ver, si bien es una de las emociones es una de las emociones primarias, obviamente, como las otras, pero es de muy fácil reconocimiento, porque nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque esa amenaza, ese acecho, ¿no? Es externo, está en un tercero. Entonces, como lo podemos visualizar como algo, como un tercero, entonces es mucho más fácil, ¿sí? Reconocer en qué momento. Pero en realidad las preguntas que nos tendríamos que hacer son, por ejemplo, ¿qué recursos me faltan? ¿No? Si a mí me da miedo comenzar algo, ¿qué recursos me faltan para llegar a lo que yo deseo, a lo que quiero? ¿Yo me permito sentir miedo? Porque a veces no nos permitimos, o sea, no lo hacemos no porque justamente tenemos miedo, sino porque no nos permitimos sentir el miedo. Entonces, el miedo hay que trabajarlo desde este modo, porque justamente detrás de la emoción del miedo puede estar escondido esta parte, ¿no? Es decir, ¿por qué no o sea, ¿para qué no me permito sentir el miedo? Más que por qué, ¿no? ¿Para qué no me lo permito? Si yo lo experimento, ¿qué sucede? Obviamente que hay situaciones peligrosas en la vida, ¿sí? Que a veces, como digo, ingresamos en un lugar peligroso, sabemos que es una situación que es de peligro, que hay una amenaza, pero bueno, en ese momento, físicamente, ¿dónde se siente el miedo? Se siente en las piernas, porque estamos preparados, listos para correr, ¿sí? Cuando viene ese miedo o entramos en esa situación. Pero en la parte más emocional, ¿sí? Cuando vemos que el miedo nos paraliza, cuando el miedo nos obstaculiza, nos tenemos que preguntar si nosotros nos permitimos sentir el miedo, qué nos falta, qué necesito, ¿no? Para comprender esto que me está pasando. Porque a veces, como les digo, es por una cuestión el miedo puede ser por una cuestión de comodidad simplemente. Por decir, no lo enfrento, entonces me quedo acá. Y muchas veces ese miedo es nada, ¿el miedo a qué? A la incertidumbre, porque volvemos a lo mismo. El miedo en sí, el peligro, la amenaza, es la incertidumbre, es no saber.
no saber o qué es lo que a mí me falta para llegar a, ¿no? O para atravesar esa situación. Entonces, pregúntate estas cosas, enfrenta el miedo, ¿sí? Porque muchas veces el camino a nuestros sueños y la nueva vida, podemos decir, está detrás de la barrera del miedo, ¿sí? El miedo es una barrera, el miedo paraliza, ¿sí? Solamente podemos llegar a ser